Vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 2 y voy a partir esta exposición en dos. Hoy voy a hablar de una parte o la primera parte y la semana que viene continuamos y cerramos la segunda, basados en este capítulo 2 de Mateo. Capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos que la bendigas por favor a nuestros corazones, especialmente en estas fechas tan conmemorativas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un encuentro con Jesús. ¿A qué has venido esta mañana? ¿Has venido a tener un encuentro con Jesús? Y en esta ocasión vamos a hablar de la preparación de la persona que viene al encuentro con Jesús, preparándonos para su encuentro. Y es interesante porque en todo este relato que nos presenta Mateo, comienza hablándonos estamos frente a la historia de un grupo de hombres que fueron prudentes, hombres entendidos, hombres extranjeros que fueron movidos por una señal del cielo, nada más ni nada menos, ¿eh? Hay gente que se mueve por otras cosas, pero estos hombres los movió una señal del cielo. Y para embarcarse en una gran travesía que cambiaría el resto de la vida de cada uno de ellos. Es algo muy hermoso. Este viaje que hicieron estos hombres no fue un viaje motivado por la curiosidad. Porque hay gente que a veces van a las iglesias o abren una Biblia para ver, curiosos, a ver qué es lo que tiene que decir. Pero en este caso específico fue otra la motivación. Lo que tenemos frente a nosotros es la preparación del corazón de estas personas para poder tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que es el Salvador, o va a venir a ser el Salvador de sus vidas. Y es interesante porque Mateo nos dice que ellos vinieron a Jerusalén hacia el occidente. Si nos colocamos en la perspectiva geográfica, dice que vinieron del oriente. Obviamente se están moviendo al occidente, pero resulta que nos dice el verso 12 que volvieron por otro camino. ¿Lo notaron eso? Regresaron a su tierra por otro camino. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos y amigos, los que están acá y los que nos siguen a través del canal, ¿no?, de YouTube?
Dios continúa hoy mostrando la señal no solamente en esta historia, pero la señal del cielo para traernos, como hizo con aquellos hombres, a un encuentro personal con Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Una travesía que comienza en el camino del mundo, con todas las vicisitudes que eso implica, porque todos venimos en esa dirección, un camino largo, un camino difícil, un camino lleno de desafíos para poder entonces llegar a la presencia misma del Hijo de Dios y luego poder regresar por un camino distinto, que es el camino del cielo, es el camino de la esperanza. Y sabes una cosa, todos los que vienen a Jesús lo hacen por ese camino del mundo, el camino de la desesperación, para luego poder regresar por obra de Dios por un camino diferente, que es el camino de la fe, es el camino del amor de Dios, es el camino de la transformación, del perdón de los pecados, la salvación, el camino de la vida eterna, un camino nuevo y lleno de esperanza. ¿Cómo se prepararon estos hombres para tener un encuentro con Jesús? Y eso es lo que vamos a tratar de observar en los minutos que tenemos por delante. Mateo, repito e insisto en esto, es el relator de este evangelio, ¿no? Por eso se llama Evangelio según San Mateo. Nos dice en el versículo 1 que gobernaba, fíjense ahí en sus Biblias, el rey Herodes. Este es Herodes el Grande. Este es un señor que inició una dinastía. Después vinieron otros que fueron sus descendientes. Tenemos un Arquelaos, tenemos a una Agripa, tenemos a había un Antipas y una Agripa I y Agripa II, ¿no? Estas son las personas que continuaron. Pero este señor es, digamos, el que arrancó, el que le dio inicio a esta dinastía. Resulta que Herodes el Grande, del que nos habla acá Mateo, resulta que este señor no pertenecía al linaje de David. Era un idumeo, un señor que descendía, a ver si algunos están al tanto de las escrituras, de Esaú. Históricamente, los idumeos y los israelitas no tuvieron una buena relación. Es una cosa tremenda como pasa hoy día con el Medio Oriente entre los israelitas y los árabes, ¿no? Hay una pica allí, ¿no? Pasan las generaciones y la cosa no se logran poner de acuerdo. Es tremendo, ¿no? Son vecinos, algunos viven mezclados, pero no se pueden ver la cara. Bueno, en aquel entonces existía ese tipo de fricción y antagonismo entre los israelitas y los idumeos. 200 años antes de estos eventos que menciona Mateo, el nacimiento de Jesús, los israelitas forzaron a los idumeos a abrazar la religión judía. Pero a pesar de todo, ellos nunca consideraron a los idumeos como israelitas genuinos o legítimos. Por eso entonces lo que tenemos acá es a Herodes, descendiente de Esaú, y los israelitas lo consideraban un rey falso, una persona que estaba usurpando el trono, no le correspondía estar en esa posición. Así que lo consideraban a este rey el Grande, a este Herodes, como un linaje impuro, como un usurpador de la corona, un hombre que era leal a Roma, no a los judíos, y si se acercaba a los judíos era por intereses políticos nada más. Y encima era un violador de la ley. No se sometía a las costumbres del pueblo y, abrazaba algunas cosas propias del Imperio Romano que con los judíos no entraba para nada. No solamente eso, pero Herodes el Grande fue un hombre extremadamente cruel, una barbaridad de ser humano. Y además un déspota de calibre mayor, con impulsos paranoicos que en la actualidad lo hubiesen metido en algún centro de rehabilitación o algo por el estilo. Resulta que debido a su paranoia, muchas personas que de alguna manera disputaban su autoridad o lo que él consideraba rivales,
fueron muertos, mató un montón de gente, inclusive entre ellos mandó matar a algunos de sus hijos, inclusive mandó a matar a la mujer que tanto amaba, a su esposa Mariana, sospechando que todos ellos se habían puesto de acuerdo para remover a Herodes de la corona. Así que lo que hizo este señor es usar o abusar su autoridad política para deshacerse de esta gente que él pensaba estaban compitiendo con él. Y fue tal la paranoia de Herodes que inclusive nos dice ahí, fíjense ustedes en el verso 16, que mandó matar a todos los chicos menores de 2 años cuando escuchó de estos viajeros que venían a buscar al niño que acaba de nacer. Y entonces, como no sabía dónde estaba este chico, lo que hizo es barrer con todos los menores de 2 años para evitar, ¿no es cierto?, algún tipo de competencia. Una crueldad que realmente lo deja uno, pero completamente descolocado, este señor. Ahora, si bien es cierto que era un hombre enfermo de la cabeza en ese sentido, cuidado, porque también fue un hombre muy sagaz en el ámbito de la política, que supo navegar en medio de las tormentas sociopolíticas que se vivían en estos días cuando nació el Señor Jesucristo. Un ególatra que buscaba también perpetuar su imagen, construyendo edificios y monumentos donde grababa su nombre para poder de esa manera perpetuar su poder, su autoridad y su grandeza. Esto me hace pensar un poquito, hermanos, a ver, nosotros miramos a este señor, pero cuánta egolatría que veo a veces en el internet hoy, Esto es a modo de paréntesis. Hoy estos medios que son magníficos para conectarnos y para compartir, a veces lo usamos más que nada para autoglorificarnos. La gente que se saca con el vestido nuevo, o los hombres que hacen gimnasia y se ponen los músculos, y plato de comidas, y dónde fui a comer y me fui de vacaciones, y todo eso para, no sé, poner nuestro nombre en este monumento que es la red social y hacernos conocer por todos. Es bueno que pongamos algo cuando compartimos la fe cristiana, pero se nos fue la mano. Así que hay mucha egolatría en las redes sociales. No digo que acá sucede eso, lo estoy hablando en términos generales, ¿no? Cada uno vea cómo maneja las cosas. Pero digo esto para que veamos que no somos tan diferentes en la actualidad a lo que hacía Herodes el Grande, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo estos detalles? Primero porque Mateo por alguna razón nos menciona que estos hombres viajaron en los días que reinaba el rey Herodes, este loco. Pero el asunto es que fue justamente en esa etapa tan convulsionada, en este momento tan crítico, este clima hostil, este clima de agresión que gobierna un hombre extremadamente peligroso, que estos hombres venidos del oriente que menciona Mateo decidieron venir a Judá, a una aldea, una pequeña aldea llamada Belén, que probablemente de aquel lugar donde venían nadie sabía que existía ese sitio. A lo mejor alguno, pero realmente una aldea muy pequeña que, en fin, estos hombres ni sabían dónde quedaba porque necesitaban de algún tipo de linterna en el espacio para que les muestre dónde quedaba este lugar y dónde iba a nacer el Salvador. Ellos podrían haber escogido hacerse este viaje en un momento de la historia más favorable. A ver, hace poco nosotros vimos lo que acaba de pasar en Siria, si están al tanto de las noticias, cómo cayó el gobierno. Yo creo que de los que estamos acá, y yo me incluyo, no creo que vayamos a sacar un boleto de avión para irnos a sacarnos fotos a Siria de vacaciones en este momento. O que vayamos a Ucrania a sacarnos fotos o a Corea del Norte. U otros lugares del mundo donde la cosa está difícil, ¿no es cierto? Bueno, estos hombres podrían haber escogido, con una cabeza más fría, momentos más propicios, no esta etapa tan políticamente agitada y peligrosa, política y socialmente hablando, ¿no? En todo sentido. Y sin embargo, estas personas, en este momento crucial de la historia y de la sociedad, venían a tener un encuentro con el legítimo, el verdadero, el legítimo rey
de los judíos, que es la persona del Señor Jesucristo, que había justamente de nacer en un momento crucial que no solamente cambiaría el curso de la historia, pero especialmente ahora cambiaría el curso de la vida de cada uno de estos hombres que emprendieron este viaje. Y eso es a eso a donde apunta este relato tan interesante. A ver, estos señores podrían haber escogido hacerse el viaje en un momento mejor. Para poder encontrarse con Jesús podrían haberlo hecho unos meses después. O quizás unos años después, cuando Herodes hubiese muerto. De repente, cuando ya Jesús era un adolescente, es el mismo Jesús, más crecido nada más. O cuando comenzó su ministerio público, 30 años, por ejemplo, si es que la vida les alcanzaba, ¿no? Porque no sabemos qué edad tenían estos señores. Así que probablemente ya cuando Jesús tenía 30 años, ellos podrían haber tenido, digamos, el doble. 60 años podrían hacerse el viaje y conocerlo en una etapa en donde la situación sea un poquito más relajada. Y sin embargo, ellos vinieron en esta etapa, en este momento crítico. ¿Sabes una cosa? Dios tiene sus tiempos. Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Así como no era el tiempo de los magos o estos señores. ¿Y sabes otra cosa? Los tiempos de Dios siempre fueron, son y serán los mejores tiempos. No solamente para estas personas, pero el mejor tiempo para tu vida y la mía. Nosotros podemos calcular los mejores tiempos, en este caso o en este contexto, para tener un encuentro con Jesús. Pero los tiempos que Dios dispone para cambiar nuestras vidas, para tener un encuentro con Jesús, son los tiempos más adecuados. Dios sabe lo que hace y Dios escoge nuestros tiempos. El apóstol San Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, nos dice, por ejemplo, así pues nosotros, es decir, los que predicaban, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo la tenía clara. Pablo también entendió que los tiempos de Dios no se equivocan. Nosotros hacemos nuestros planes según nuestros tiempos, pero a veces lo que hace Dios es ir de frente y romper esos planes, porque sus planes siempre son los mejores y en el tiempo más apropiado. Estos hombres vinieron en esta etapa, fueron movidos a venir en un momento tan convulsionado porque ese era el tiempo escogido por Dios. ¿Ustedes creen que Dios no podría haber hecho nacer a Cristo en otro momento más tranquilo? O nacer en un lugar del mundo más tranquilo. ¿Por qué no lo hizo nacer en Oriente? Tenía que nacer ahí. Bueno, estaba profetizado, hay toda una serie de cosas. Pero Dios podría haber movido las circunstancias y los tiempos, inclusive poner a otro rey, si fuese el caso. Y sin embargo, Dios movió las cosas de esa manera. Para entender esto tenemos que levantar un poco los ojos de la narración y contemplar a los hombres envueltos en la escena y mirar desde arriba los ojos de Dios que manejan toda la historia. Y eso es lo que está tratando de narrar Mateo en este evangelio. Así que acá podemos apreciar, basados en este texto, algunas lecciones que quiero que nos llevemos al corazón. Y es, acá se nos está hablando de hombres preparados para su encuentro con Jesús. Repito, hombres que fueron preparados, no se prepararon solos, sino que fueron preparados por Dios para su encuentro con Jesús. Dice en el versículo 1, vinieron del oriente, ojo con eso, unos magos. Ojo, la palabra magos acá no se estaba refiriendo, en el español se pierde un poco la idea, ¿no? De este hombre vestido de negro que saca un conejo de adentro de la galera, ¿eh? O del típico brujo que practica las artes ocultas en el periodo medieval, que lo andaban corriendo y lo tiraban en una hoguera.
La palabra esta griega se refiere más a hombres, a filósofos, estudiosos, gente que estudiaba los cielos, astrónomos diríamos hoy. En términos actuales los denominaríamos hombres de ciencia, hombres de estudio. El asunto de la palabra magos es una deformación de la palabra latina. En fin, Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín y entonces con el tiempo esta palabrita se quedó grabada. Algunas traducciones ahora traducen la palabra magos, o magoi debería decir la original, como sabios, y es más adecuada esa traducción. Tal vez algunos de los que tienen las versiones revisadas u otras versiones van a encontrar eso que dice sabios, y es mucho mejor esa denominación. Ahora miren qué interesante la dinámica del relato, cómo lo compagina Mateo. Porque a veces leemos el asunto, pero no damos un paso atrás para mirar cómo nos está dirigiendo Mateo en este relato. Repito, lo que tenemos que hacer es elevarnos un poco y mirar desde la perspectiva del cielo el relato de la Natividad. Y acá lo que tenemos, miren la dinámica, ¿no? Es a Dios preparando el corazón en un rincón del mundo. El corazón lejos de donde están estos señores. O sea, imagínense, estos señores vivían en el oriente y Dios, mientras ellos viven y estudian los cielos en el oriente, Dios está preparando el corazón de una parejita que iban a recibir nada más ni nada menos que al Salvador del mundo. Eso lo tiene relatado en el capítulo 1, versos 18 al 24. Así que Dios, al mismo tiempo que estos señores están en sus negocios allá en el oriente, Dios está preparando el corazón de una parejita de jovencitos para esta sagrada concepción. Pero al mismo tiempo que Dios está preparando el corazón en este rincón, Dios está en el otro rincón del mundo preparando al mismo tiempo el corazón de estos hombres en el oriente para tener y experimentar la misma bendición. La bendición de conocer, de tener un encuentro con el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. O sea que, ninguno de los dos grupos estaban al tanto de lo que Dios estaba haciendo. María y José no tenían la menor idea que Dios estaba en ese momento trabajando en el corazón de unos señores en el oriente. Y ellos no estaban al tanto tampoco que Dios estaba haciendo algo mientras trabajaba con ellos en el corazón de una parejita allí en esa región, en Nazaret, cuando estaban allí en sus cosas, todos los días, en el vaivén de la jornada. No tenían la menor idea de lo que estaban haciendo. Y sabes una cosa, así es como trabaja Dios. Dios trabaja en todo momento y en todo lugar. Dios trabaja en el silencio. Dios trabaja en la quietud. Dios trabaja en la rutina. Dios trabaja en el vaivén de todos los días. Y también trabaja en el recinto del corazón de cada persona donde Dios toca la puerta. Y sabes una cosa, cuando Dios trabaja de esa manera, trabaja en perfecta armonía con su voluntad soberana para llevar a cabo sus propósitos. Lo que vemos acá, cuando analizamos un poco esto, es que Dios obra más allá de las fronteras. Es decir, va más allá de las fronteras de un edificio, más allá de las fronteras de, ideologías populares. Hoy tenemos ideologías que pululan en la sociedad, que agarran la atención de la gente. En aquel entonces las ideologías eran diferentes a las actuales. Va más allá de movimientos sociopolíticos de turno y que traen convicción a las personas. Dios trabaja mucho más allá y más adentro, es decir, en el corazón mismo de cada persona a quien Dios se quiere revelar, y en los momentos más insólitos. Repito, nosotros escogeríamos momentos más propicios,
Y sin embargo, Dios escoge los momentos que a nosotros nos parecen absurdos, momentos de tensión, pero son los tiempos de Dios. Y sabes una cosa, acá quiero que paremos un poquito y reflexionemos, porque a veces nosotros, hoy como sucedía, y siempre sucedió esto, ¿no? A veces tenemos una manera de pensar un poco tribalista. Es decir, nosotros pensamos que Dios está acá, pero no está allá. Dios está en mi iglesia, pero no está en la otra iglesia. Dios está en mi denominación, pero no está en la otra. Dios está en mi ciudad, pero no está en la otra ciudad, porque allá están los pecadores y los rateros y todo eso. O Dios está en cierto hemisferio del mundo, pero no en el otro. O está en un continente o está en el otro. O está en unas personas o en un sector de la sociedad, pero no está en el otro. Y no tomamos en cuenta que Dios está haciendo también, como hace en este lugar, hace en otros lugares la misma obra. Nosotros tenemos esa vista obtusa, acá sí, pero allá no. Y sin embargo, Dios no tiene una vista obtusa. Dios está en todo lugar haciendo sus planes y sus propósitos. Y sabes una cosa, es probable, y es mi oración más sincera, que hoy también Dios esté actuando, no solamente en todo lugar, pero esté actuando en tu propia vida, en esta mañana, en tu corazón, para llevarte, como hizo con estos hombres, a los pies de Jesucristo, para que tengas un encuentro personal con Él y recibas el perdón y la vida eterna que le ofrece gratuitamente. Es el regalo de Dios a las almas perdidas, el regalo de su Hijo viniendo a este mundo para salvación. Pero resulta que entonces estos sabios que tenemos acá fueron hombres a los cuales, para moverse, Dios preparó el corazón para su encuentro con Jesús. Y fíjense, ¿cómo llegaron a ese encuentro? Vamos a mirar esto. Primero, versículo 2, reconociendo la señal de Dios. Llegaron a encontrarse con el Señor reconociendo la señal de Dios. Verso 2 dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. No se trataba de cualquier estrella, ¿eh? Ustedes levantan los ojos. Hace poco, no sé si se enteraron que estuvo la aurora boreal, ¿no? En el sur de Ontario. Me escribió mi hija diciendo, papá, mirá para arriba porque estamos viendo la aurora boreal. Me mandó una foto y yo me puse como un tonto por el ventanal del dormitorio, mirá, con las luces apagadas, mire, me cansé de mirar y no aparecía nada. Después me acosté, pero no podía dormir porque me la voy a perder. Y eran como la 1 de la mañana y me levantaba para ver por la ventana y estaba otra media hora, no veía nada. Me volví a acostar y no podía dormir pensando, me la voy a perder. Así que eran como las 2:30, más o menos miraba el reloj, me volví a parar otra media hora y no vi, me pasé la noche sin dormir y no vi nada. No vi ni medio. Bueno, estos hombres se paraban en la ventana para estudiar el cielo. Hombres de ciencia que contemplaban el espacio sideral. Y sabes una cosa, había cierta regla que notaban estos hombres, sin ninguna duda. Miraban hacia arriba y, claro, podían construir un mapa del espacio visible. Ellos tenían allí los instrumentos, no sé, que se usaban en ese entonces, no existían los telescopios modernos o los satélites, pero sin duda que tenían las herramientas para poder medir y contemplar que había cierta simetría en cómo estaban diseminadas las estrellas en qué sé yo, la esfera, ¿no es cierto?, que ellos contemplaban y cómo interpretaban las cosas. Pero resulta que apareció una estrella que rompió el molde. Ellos la tenían clara, miraban el cielo y todos los días se veía lo mismo y estudiaban cómo, en fin, ellos pensaban que las estrellas se movían, pero era la Tierra la que se mueve, ¿no? Y entonces podían medir el desplazamiento, pero ahí apareció algo que los sacó de base. Apareció una señal. Vieron esa estrella que era atípica, una estrella que se movía de una manera impropia a lo que estaban acostumbrados a ver. Y esto me sugiere a mí algo muy interesante, y es que primero que todo estos hombres estudiaron los cielos.
eran estudiantes del cielo, miraban cómo se comportaba la naturaleza, pero, ojo, no solamente estudiaron los cielos, pero estudiaron las Escrituras. Porque una estrella en el cielo que se esté moviendo no dice nada acerca de Jesús. Lo único que dice es, yo no soy como las otras estrellas. Lo único que hace es generar la pregunta, ¿qué está pasando acá? Pero es cuando entraron probablemente con las escrituras de los hebreos, y no se dan detalles acá, algunos especulan que a lo mejor eran prosélitos y qué sé yo, no sabemos. Lo cierto es que estos hombres asociaron esa estrella que se mueve, que se comporta erráticamente, con las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Rey de los Judíos, o como nosotros lo llamamos, el Mesías. En Número 24, por tomar un texto, dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. El cetro es ese bastón que llevan los monarcas, que es el bastón de mando, ¿no es cierto? Es la autoridad que lleva la persona. Así que se menciona entonces en esa promesa a esa estrella que habría de aparecer. O sea que estos hombres sin duda conocían a lo menos algo de las escrituras hebreas, y cuando observaron este fenómeno sumaron 1 más 1, botaron los cabos. Dios usa tanto los elementos de la naturaleza como y especialmente la palabra de Dios, la cual vamos a mirar la semana que viene, para mostrarnos la señal de las señales. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que Dios mostró al hombre su sabiduría y su poder en la creación. El problema, el hombre no toma nota de esto, pero especialmente nos muestra a través de las Escrituras la señal que nos lleva a los pies de Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Otro detalle interesante que noto acá es cómo ellos reconocieron el sentido de propiedad. Hay un reconocimiento de propiedad, porque dice su estrella. No dice, vimos una estrella o la estrella, sino su estrella. Esta estrella le pertenece a él, es suya. Esto no es algo común, es totalmente atípico. Y esa señal pertenece a Dios. Hemos visto su estrella, una señal diseñada especialmente para dirigir a estos hombres a ese encuentro personal con el hombre del cual hablaban las Sagradas Escrituras. Esto nos muestra que la señal de Dios y todas las señales de Dios están centradas en Jesucristo. Nosotros vivimos en una época en que la gente tiene, no sé, una inclinación enferma ya con las señales. Queremos ver a personas que manifiesten una señal de Dios. Y yo a veces miro por internet gente que dice, esta es una señal de Dios, me sanó de una enfermedad, me hizo hablar un idioma que no entiendo, me hizo flotar en el aire, qué sé yo. Y nos preguntamos, ¿pero para qué Dios muestra esa señal? ¿Para impresionarme? Todas las señales apuntan a Cristo. Cuando Dios muestra unas señales para llevarnos a Cristo, no para impresionarme. A mí me impresionan las películas de Hollywood, pero Dios me cautiva y me lleva prisionero a Cristo Jesús para el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Todas las señales que Dios muestra nos dirigen a la persona de Cristo Jesús. Ese es el propósito de las señales de Dios. En la actualidad, mis queridos hermanos y amigos, Dios está mostrando señales claras. El problema con nosotros es que nos dejamos eclipsar por las señales que nos está dando el mundo. Este espacio, este cosmos que tiene sus propias estrellas, sus propias luces, que están titilando todos los días y captan nuestra atención y nos distraen completamente del enfoque en la persona de Jesús, que es la señal de las señales. Nos llevan prisioneros esas señales del mundo, nos llevan cautivos, te dirigen la vista en la dirección menos apropiada, la dirección que te lleva a hacer caso omiso del llamado de Dios a través de su señal. Somos distraídos. Nos entretenemos en lo que tiene para ofrecer el mundo. Somos ciegos, en un sentido, a las señales de los tiempos. Y hoy, justamente, Jesús es esa señal
que nos dirige otra vez a la fuente de salvación y del perdón divino. Y no solamente nos dirige a tener un encuentro, ojo con esto porque es importante, no con la persona, sino a tener un encuentro personal y tener, en fin, un encuentro con la presencia de Jesucristo. Porque una cosa es conocer la persona y otra cosa es estar en la presencia. Yo conozco quién es el rey de Inglaterra ahora, que no me interesa para nada, pero lo conozco, pero nunca estuve en su presencia. El otro día vi una película de Brad Pitt, que le comentaba a mi señora, una película romántica. Mire, estaba viendo una película romántica. Me estoy haciendo viejo, me parece. Y le dije a Gloria, ¿sabés que estaba linda la película? No Brad Pitt, la película. Así que yo conozco a Brad Pitt, pero nunca estuve en su presencia. Conozco quién es Donald Trump. Nunca estuve en su presencia. Y creo que muchos de nosotros conocemos a mucha gente, pero nunca estuvimos en su presencia. Y sabes una cosa, Dios te está ofreciendo no solamente que conozcas a Jesús, sino que llegues a la presencia de Jesús. Yo creo que la mayoría del mundo hoy conoce la persona de Jesús, pero eso no garantiza que están en la presencia. Y Dios, cuando te muestra las señales, para llevarte no solamente a conocer la persona, sino que vivas en la misma presencia de Jesús. Es decir, que puedas tener una relación íntima con Él. Jesucristo nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, verso 16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mira qué hermosa descripción que se hace Jesús mismo, Yo soy, dice el Señor, del linaje de David, no como el rey Herodes, que no lo era, pero dice además, soy la estrella resplandeciente de la mañana. Así que como una estrella, cuando tú miras el espacio sideral, emite luz, de la misma manera esta estrella de Dios emite luz que alumbra cada uno de nuestros corazones, que alumbra nuestras vidas, alumbra nuestro destino. El Señor Jesucristo se describió a sí mismo como yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta? Las estrellas alumbran la noche, pero la estrella de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, es la que alumbra tu corazón, alumbra tu vida, alumbra tu futuro. Así que, ¿cómo llegaron entonces estos hombres a su encuentro con Jesús? Número 1, reconociendo la señal de Dios. ¿Estás reconociendo esa señal? ¿Qué estás haciendo esta mañana acá? Los que nos siguen a través del canal. ¿Para qué se conectó? ¿Para qué prendió la televisión? ¿Lo hace por curiosidad nada más o para tener un encuentro personal con el Salvador de tu vida y la mía? La segunda cosa es que fueron a su encuentro con Jesús con dedicación y esfuerzo personal. Nos dice ahí en el versículo 1, vinieron, pero ¿de dónde vinieron? Del oriente. Eso es lo que nos da la información que nos da Mateo. Vinieron del oriente. Es decir, vinieron de lejos. No vivían a la vuelta. No es que agarraban y esperaban el Uber, ¿no? Y decían, pues llevame hasta allá. Porque acá unas cuantas cuadras está el nacimiento del rey de los judíos. No vivían en el mismo barrio o en la misma ciudad. No, Señor, nos dice que vivían lejos. Y notamos que, podemos contemplar algunas cosas, ¿no? Número 1, que dedicaron, para poder tener este encuentro con el Señor, dedicaron tiempo y energía, el esfuerzo para poder encontrarse con el Señor. Algunos especulan que estos señores vinieron de Babilonia o vinieron de Persia. Acá estamos hablando de unos 800 a 1200 kilómetros de distancia, si es correcto, ¿no? El dato en el cual, en fin, especulan algunos, ¿no? Y claro, hermano, en aquel entonces no existían las carreteras sofisticadas que tenemos hoy de alta velocidad. Roma, aunque había hecho un buen trabajo en pavimentar, ¿no? las calles, pero no sabemos si ellos vinieron por una de esas calles arregladas para mover el comercio y el ejército. De todas maneras, si fuese así,
no tenían los medios de locomoción de alta velocidad que tenemos ahora. Usted se sube a un auto, ayer fui a visitar a mi hija, y agarramos la 401 y vamos a toda velocidad con el tráfico y llegamos a 1 hora, hora y pico. En aquel entonces, o tenía que uno usar el 2, ¿no? Caminar, o agarrar un camello. Los caballos era cosa rara, era para los militares, pero usualmente gente del oriente, si es así, probablemente usaron camellos para movilizarse. Así que el viaje era largo, y en fin, implicaba una serie de riesgos para estas personas. Así que tuvieron que transitar y probablemente ese viaje llevaba, no sé, semanas y en algunos casos si se habían quedado sin pertrechos en el camino o no encontraban el agua o se gastó el agua o se lastimó a alguien, qué sé yo, podría haber llevado meses para llegar a ese lugar. Así que tenemos que ver que todo esto está siendo preparado con tiempo y que implicó el esfuerzo que tuvieron que hacer estas personas para este encuentro con Jesús. Buscar a Cristo no siempre se logra a través del camino más fácil. Ojo con esto. No siempre llegar a los pies del Señor implica que vamos a cruzar un camino fácil. A veces implica dedicación, esfuerzo. A veces implica que tenemos que luchar contra nosotros mismos, que nos oponemos a eso. La carne, que dice, no lo hagas. A veces tenemos que luchar con el desgano, tenemos que luchar con el interés. A veces somos nosotros el peor enemigo para poder tener un encuentro con Jesús. La incredulidad. ¿De qué me están hablando a mí estos cristianos? Y no solamente eso, pero a veces tenemos que sortear no solamente nuestra naturaleza, pero los otros que van a tratar de hacernos la zancadilla. ¿Para qué te vas a acercar a Jesús? Ya perteneces a esta religión, a esta cultura. ¿Para qué vas a poner tu confianza en un Dios que no existe? Un Jesús que vivió hace 2000 años te va a salvar ahora. Pero estás loco. No hagas casos a esas tonterías. Un sinsentido y cosas por el estilo que nos salen como obstáculos en el camino. Necesitamos otro tipo de motivación en la vida. Cuidado con eso, porque a veces nos sale en el camino complicaciones que impiden que nos acerquemos a Jesús. Tiempo y energía. La segunda cosa, sacrificaron cosas materiales. El viaje implicaba un coste financiero, porque, a ver, usted no es que apareció la estrella y dice, bueno, agarra una sábana y vamos, ¿no es cierto? No, probablemente estos señores tuvieron que dedicar tiempo para agarrar los pertrechos necesarios, porque el viaje es largo. Quizás tenían que llevar comida para esta gente importante no viajaban solos, llevaban un séquito de personas. Y bueno, había que preparar la comida, la ropa, las tiendas donde iban a dormir a la noche. No estaban viajando todos esos días y dormir en la intemperie, mucho menos personas inteligentes y estudiadas como estos. Probablemente gente importante que vivían por lo menos abajo de una tienda, más o menos cómoda. Y en fin, esto implicaba todo un problema logístico, así que tuvieron que invertir plata para hacer el viaje. Y además dice que se consiguieron los presentes que iban a presentar a este rey de los judíos, que, en fin, en aquel entonces, hoy nos parece raro, pero el protocolo diplomático era que si uno iba a visitar un monarca se llevaban ciertas dones o cosas por el estilo, no iba uno con las manos vacías. Entonces, para honrar a un monarca se llevaban una serie de cosas, como vemos en este caso. Estos hombres tuvieron que conseguir esos regalos que le iban a presentar al rey de los judíos. Nosotros también, para tener nuestro encuentro con Jesús, tenemos que a veces sacrificar lo material para prepararnos en nuestro encuentro con el Señor. Porque el problema es que a veces las cosas del mundo, las cosas materiales, no las queremos soltar. Nos tienen encadenados a algo y no nos permiten entonces ir al encuentro del Señor con fe. Yo no voy a gastar plata en la gasolina para ir a la iglesia que me hablen de Jesús. Eso cuesta, ¿no? La gasolina. O gastar la ficha en el
bus que me lleve hasta un lugar donde me hablen de Jesús, o quizás no una iglesia, una persona que me presente a Cristo Jesús, o pagar el café en un McDonald's o qué sé yo, le hago la propaganda al negocio, para, en fin, sentarme una hora que alguien me hable de Jesucristo. A veces estamos, como decimos en mi tierra, somos tacaños, estamos tan pegados a las cosas materiales que no las queremos soltar. Hay gente que no viene a la iglesia porque usa los fines de semana para, qué sé yo, irse a pasear, se compran un motorhome y se van de vacaciones. No queremos soltar las cosas materiales. En Marcos capítulo 10 tenemos a un joven rico que se presentó a Jesús con la idea de obtener la salvación y le dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, entre otras cosas, le dijo, mira, ¿sabes? Ya lo voy a ver la semana que viene un poquito mejor eso, pero le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí lo agarró. La intención era de ir en pos de Jesús, pero el problema no es que Jesús decía, mira, ¿sabes qué? Come polvo, vende todo y te tienes que hacer pobre. No, esa no era la idea, porque hubo gente de plata que fueron cristianos. Pero Jesús lo que estaba diciendo es, tienes que romper lo que te ata a seguirme. El problema con el chico es que tenía mucha plata y no estaba dispuesto a soltar el dinero. No podía seguir a Jesús con el baúl, con todas las joyas y las cosas que tenía dentro. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Te tienes que sacar de encima lo que te tiene atado. Si este hombre hubiese dicho, Señor, me voy contigo, y su corazón hubiese estado clavado en el Señor, probablemente le hubiese dicho, trae todo lo que tienes y veremos qué pasa. ¿No? Eso era lo que lo ataba a seguir a Cristo. Le dijo, deshazte de esa cosa y me sigues. Y el muchacho decidió quedarse con la plata. Y de esa manera dejó o renunció seguir en pos de Jesucristo. Ojo, porque el seguir a Cristo o tener un encuentro con Él a veces implica, y no te estoy diciendo que vayas y venda tu casa o el auto, eso es una locura, si haces eso no estás entendiendo la idea acá. Cualquier cosa que te ate, cualquier cosa material que impida que te acerques a Jesús, deshazte de ello, porque estás vendiendo tu alma, tu destino eterno. El encuentro con Jesús implica sacrificar a veces las cosas materiales que nos atan. Si hay un sacrificio que Dios espera de todos nosotros, es el corazón. Dice Proverbios 23-26, dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. El problema es que nuestros ojos a veces están mirando el camino equivocado en lugar del camino del Señor, que es el camino de la salvación, el camino de la vida eterna, el camino que te lleva a la presencia misma del Salvador, que es Jesucristo, a quien recordamos en estas fechas votivas. Tiempo y energía, cosas materiales. La tercera cosa es sacrificar la comodidad. Se lanzaron estos hombres a un viaje peligroso, se lanzaron por una ruta o camino peligroso y encima en un ambiente local peligroso. Recuerda, por algo se menciona a Herodes el Grande. El asunto sociopolítico es una candela en ese momento, es una situación bastante difícil. Así que estos hombres se lanzaron a una travesía que tenía ciertos riesgos. Uno de los problemas del por qué la gente no se acerca a Jesús es porque no están dispuestos a salir de su lugar de confort. Nos sentimos cómodos con nuestra cultura. Nos sentimos cómodos con nuestra manera de pensar, nuestra idiosincrasia. Nos sentimos cómodos con los amigos, el núcleo social. Nos sentimos cómodos con, nuestras convicciones. Si nos sacan de ese estado, nos sentimos incómodos. Y es por eso que a veces la gente, cuando se trata de ir a Jesús y salir de ese terreno donde mi conciencia me deja tranquilo, soy como los demás, y me salgo de ese territorio, de esa burbuja de falsa seguridad, y me adentro a esto desconocido, esto nuevo, que es ese encuentro con Dios, que me va inclusive a decir, mira, estás en pecado, necesitas la salvación que te ofrezco. Eso me hace sentir mal. Y no estamos dispuestos a dejar ese lugar de confort, de esa burbuja donde nos sentimos seguros.
Pero acercarte a Jesús implica salir, romper esa burbuja, dar el paso fuera de esa medianera donde te sientes falsamente seguro o experimentas una falsa comodidad. Bueno, eso es lo que hicieron estos hombres. Dejaron la comodidad, que sin duda la tenían y la disfrutaban, allá en el oriente, para lanzarse en esta travesía a su encuentro con el Señor. Así que, ¿cómo llegaron al encuentro con Jesús? Reconociendo la señal de Dios. Segundo, con dedicación y esfuerzo personal. Y número 3, buscando a Jesús con fe y humildad. Con fe y humildad. A ver, la pregunta del verso 2, ¿no es cierto? Cuando dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Implican que ellos venían del oriente a este lugar buscando al verdadero rey de los judíos, no un impostor. No venían buscando una idea, una ilusión, algún tipo de manifiesto o promoción social y política propia de la época. Ellos tuvieron fe en el Dios de la señal. No tuvieron fe en la señal de Dios. Cuidado con esto. Tuvieron fe en el Dios de la señal. Hay gente que le pone su fe en las señales de Dios. Pero acá lo que vemos es que estos hombres confiaron en el que les mostró la señal. Y la fe estaba puesta en ese, el Dios de la señal. Si Dios manifiesta, como en este caso que manifestó una señal, es porque quiere mostrarnos algo. ¿Y qué es lo que quiere mostrar Dios? No la señal. Lo que quiere es mostrarnos al Salvador. La señal no salva a nadie. Hoy estamos pensando que porque somos partícipes de una señal o escuchamos el testimonio de alguien que habló de una señal, eso es garantía de salvación. No, señor. Es el Dios de la señal el que salva. Es la persona a la cual apunta la señal, a través de la cual se me ofrece el perdón y la salvación. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el relato es para llevarnos a nosotros también en esta travesía con estos hombres sabios por el camino a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Además, fíjense que no vinieron ellos para recibir los honores de visitantes importantes, ¿no? Otra vez, son escenas que tenemos que traspolarnos a los tiempos de aquel entonces, cuando venían personas. Esto era un asunto de protocolo diplomático. Cuando llegaba una persona a darle honores a un rey, al mismo tiempo, si eran personas importantes, se preparaba toda una recepción, ¿no?, a estas personas importantes, que sin duda, qué sé yo, eran importantes porque causaron conmoción cuando entraron en la ciudad. No es que entraron Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? No sabemos cuántos eran. No dice que eran 3. No sabemos. Y probablemente eran personas que, siendo importantes, venían con un séquito de personas que pudiesen asistirlo. Así que cuando entraron a la ciudad, imagínense, Jerusalén es una ciudad que está llena de gente, el vaivén de los prosélitos, el comercio, los soldados. Siempre había movimiento en la ciudad. Nadie se hubiese impresionado de ver gente moviéndose, entrando, saliendo. Esta gente entraba, un séquito importante, diplomático, con colores, y cuando entran a la ciudad captó la atención de todo el mundo. ¿Y estos quiénes son? Estos no son los que pasan todo el día por acá. Y encima empezaron a hacer la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Escúchenme una cosa, no fueron directamente al palacio de Herodes. No dijeron, ¿dónde está el rey de ustedes ahora? Ahí está allá, ¿no ves el palacio ese? Bueno, vamos para allá con los camellos. No, señor. Ellos venían con la idea clara que ese no es el rey de los judíos. Y eso es lo que causó todo el lío en la ciudad. Así que se causaron conmoción, nos dice ahí el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Esa palabra turbar quiere decir entrar en pánico, la palabra en griego. ¿Pánico por qué? Bueno, Herodes, ya le dije, era un loco de remate, que cuando se enteraba que alguien podía, en fin, competir con él en cuanto a la corona se refiere, se le pelaban los cables. Y tal es así que otra vez, verso 16, arrasó con todos los chicos menores de 2 años que vivían en la ciudad. Y no solamente eso, pero el pueblo entró en pánico, porque sabiendo lo loco que era este señor, y que cuando se vestía en una situación así corría sangre, la gente empezó a asustarse diciendo, sonamos, estos locos empiezan a buscar al rey de los judíos, que supuestamente no es el rey Herodes, acá se va a armar otra vez, vamos a ver otra matanza
como la de sus hijos, su esposa y todos los que se levantaban contra el rey Herodes. Lo del verso 16 viene después, por supuesto, ¿no? Cuando Herodes se sintió burlado de estos hombres. Así que estos entran y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque venimos a adorarle. No simplemente a rendirle el honor desde el punto de vista diplomático, no, venimos a adorarle. No es un rey común, no es un rey como Herodes, este es un rey divino el que ellos están buscando. ¿A qué has venido hoy? ¿Qué estás haciendo acá? Los que nos siguen ahí detrás del lente. ¿Para qué apretó el botón power, o no sé cómo le dicen en Latinoamérica, ¿no? La energía, qué sé yo, la corriente. ¿Para qué enchufó el aparato? Dígame qué está haciendo usted hoy a la mañana acá, en estas fechas que llamamos navideñas. Mi pregunta es, ¿has venido tú también, como estos hombres, a tener un encuentro con Jesús? ¿Para qué me estás escuchando relatarte lo que nos dice Mateo? Porque esto no lo invento yo, ya está esto registrado en las Escrituras. ¿Para qué vinieron estos hombres? Para tener un encuentro con Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿y tú? Que estás abriendo la Biblia y me estás escuchando, ¿para qué estás haciendo acá adentro? ¿Has venido a tener un encuentro con Jesús como estos señores? Si me dices que no, bueno, está bien. Te vas a volver por el mismo camino que viniste. Si viniste de Oriente, vas a volver a Oriente, por la misma ruta. La del mundo, sin Cristo, el pecado. Tal vez ignoras todo esto, pero no te puedes cepillar la realidad de estas cosas. Todos estamos bajo pecado y dice la Biblia, destituidos de la gloria de Dios. Por eso venimos a Jesús para que nos ayude a resolver ese problema. Tú puedes decir, a mí estas cosas no me interesan. Bueno, ¿qué estás haciendo acá? Entonces está la opción de que te vuelvas por el mismo camino que viniste. Agarrás y prendes el auto o esperas en la esquina el bus y te vas otra vez a la vida de todos los días. Y si por casualidad me dices, yo vine para tener un encuentro con Jesús, lo cual me encantaría, bueno, ¿con qué actitud viniste? Porque no se queda solamente con un sí, yo quiero tener un encuentro con Jesús, pero ¿cuál es tu actitud? Porque podemos tener actitudes de cínico. Por ejemplo, las que mostró este señor. A ver, ¿has venido hoy a conocer a Jesús? ¿Has venido a reconocerle a ese Jesús como el Rey, el Señor, el Salvador de tu vida? Porque hay mucha gente, sí, que se acerca a los templos en estas fechas, pero con una actitud cínica como la de Herodes. A ver, este señor dice en el verso 7 y 8, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Yo quiero también saber, ¿cuándo apareció la señal de Dios? Yo también quiero saber. ¿Y para qué, Herodes? Bueno, dice, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, vengan a dar testimonio. Dice, hacedmelo saber. Sean los testigos, vengan a evangelizarme. ¿Para qué? Para que yo también vaya y lo adore. Esa era la actitud cínica de este señor. Y cuando vamos al verso 16, ahí nos damos cuenta qué tanto interés en adorar a Dios tenía este señor con sus secuaces. Acá lo que vemos es un corazón corrompido, un corazón raído por el mal, un hombre saturado de negrura espiritual, un hombre totalmente arruinado, egoísta, que tiene temor de perder el control de su propia vida, por eso tiene que arrasar con todos los demás. ¿Con qué actitud estás acá en esta mañana? ¿Con qué actitud están escuchando este mensaje los de atrás de la cámara? Noten ustedes que el cinismo de Herodes afectó la vida o truncó la vida de una cantidad enorme de niños que mandó degollar. Y no solamente eso, pero arruinó hogares enteros. Porque imagínense las madres y padres que vieron a sus hijos ser asesinados por estos bestias. ¿Cómo se redime uno de semejante situación? Quedaron completamente afectados el resto de su existencia. Nada puede saturar la herida que se produjo en esta masacre que menciona acá Mateo. Muchos tienen esa actitud cínica de Herodes. No entendemos que nuestra decisión, la decisión que tomas hoy, te afecta a ti primero y luego afecta a tu entorno, tu familia, tu hogar, tus hijos, tus vecinos, tus familiares.
Lo que tú decides en este momento va a afectar tu vida y a todos los que te rodean. Es imposible mantenernos al margen del efecto que tiene el que tengamos un encuentro con Jesús o lo ignoremos. Y por no entender la señal de la bondad de Dios en Cristo Jesús, Herodes y todos sus secuaces quedaron descalificados, destituidos eternamente de la gloria de Dios. Hombres preparados para un encuentro con Jesús. Hermano y amigo, los hermanos ya sabemos dónde están. Pero, a ver, si hay algún, no sé, hoy, alguien que todavía no dio ese paso de fe, o los que están atrás de la cámara, yo no creo que sea un accidente que ustedes estén aquí escuchando este mensaje. No creo en los accidentes, creo en un accidente de auto, ¿no? Si uno cruza con el semáforo en verde y un loco pasó y no se dio cuenta que usted está cruzando, eso es un accidente. Accidente de tránsito le llaman, no sé, eso es discutible hasta qué punto es accidente, es más negligencia, ¿no? Pero bueno, le llamamos un accidente. Si vas caminando por la calle y un pajarito tira al desperdicio y te cae encima, es un accidente. Si se cae la rama de un árbol cuando estás caminando y te cae en la cabeza, es un accidente, no está planeado eso, pasa. Pero que estés en esta mañana escuchando este mensaje en estas fechas, yo no creo que eso es un accidente, no es una casualidad. Que tropezaste en la puerta de la iglesia, te fuiste de bruces y viste Iglesia Bautista Castellana y entraste a escuchar este mensaje. Podrías haber venido otro domingo, pero Dios te trajo este domingo. No hay accidentes con el Señor. Y tampoco hay accidentes que estés escuchando este mensaje evangélico que nos invita a venir a los pies del Señor. Dios hoy, igual que hace 2000 años atrás, nos sigue mostrando la señal más importante de la historia de la humanidad. Y esa señal es el nacimiento de Cristo Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, así es como Él se describió. Y esa señal es para que quienes ya tuvimos nuestro encuentro con Jesús, tú y yo, hermano querido en la fe, que podamos entonces continuar siendo fieles adoradores a ese Jesús. No solamente el Jesús que conocemos, sino ante la presencia de quien estamos. Repito, es distinto conocer y estar en la presencia. Y los que hemos puesto la fe en Jesús estamos en su presencia. O sea que todo lo que emana, toda la gloria que irradia del Señor nos baña a nosotros también. Podemos contemplar y disfrutar su gloria desde ahora y para siempre. Y si tú eres una de esas personas que todavía no dio su vida a Cristo, no lo acepta como Salvador, bueno, Jesucristo ahora es esa luz resplandeciente, ese lucero que en medio de las penumbras morales en las que estamos viviendo, la negrura de tu corazón que está saturada por la oscuridad del pecado, ahora esa estrella resplandeciente de la mañana quiere iniciar un nuevo amanecer en tu vida y alumbrarte con su gloriosa luz, deslumbrarte, sacarte de las penumbras y traerte a la luz de la gloria de Dios, disfrutando su salvación, su perdón y una vida que es para siempre, mis queridos hermanos. Quiero llamarte en esta mañana, ven tú también como hicieron estas personas de la historia y ven a la presencia de Jesús. No vayas a la presencia del que te vende los regalos en los negocios. Vayan a comprar regalos, qué sé yo. Pero no te pierdas la oportunidad de venir al que te da el regalo más precioso para tu vida. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana que quiere alumbrar no solamente tu corazón, sino tu destino eterno. Y para eso tienes que hacer todo esto que hicieron estos hombres y venir y rendirte a los pies del Señor. Como dijera el apóstol Pablo, a quien mencioné al principio, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Vas a hacer lo que hicieron estos hombres? ¿O vas a volver por el mismo camino
por el cual viniste. Ojalá que sea otro camino, el camino de la fe, el camino del amor, el camino del perdón, la esperanza, la vida eterna. Y ese camino nos lleva directamente a la presencia del bendito Hijo de Dios, Jesús, a quien recordamos en estas fechas importantes. Padre, gracias te damos por haber preservado este relato que nos recuerda cómo tú trabajas en el corazón de las personas. Mientras estos hombres vivían lejos y estabas preparando el corazón de ellos, al mismo tiempo preparabas el corazón de una pareja de quien vendría el Salvador. Y ojalá, Señor, y es mi oración, que estés trabajando en el corazón nuestro. Y no solamente los que estamos en este recinto, sino los que están más allá. Que puedas también hacer brillar tu estrella, Cristo Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, la señal de las señales. Y que alumbres el corazón de cada uno para que brille la luz de Cristo Jesús, la luz que nos da esperanza y vida eterna. Bendícenos con esa luz, Cristo, y para su gloria, en cuyo nombre elevamos esta oración con acción de gracias. Amén.